Un pareja ni hijo, pero en China es contrario. Piensa, mi vida es para trabajar. En México, trabajo, familia, la vida. Xin, llevas ya casi 10 años en México. Sí. Ya tienes una hija acá. Sí. ¿Por qué saliste de China? Oficialmente digo por trabajo, pero realmente es por presión de mi mamá. Me puso muchas citas. Con primera se presentó a hijo de su amiga, de una vecina, de una hijo. O sea, por muchas conexiones me dijo, ay, si tienes cita este sábado con este chico en Starbucks, en tu cual, a dónde, a qué hora tienes que ir. Y después la cita, yo tengo que reportar a mi mamá si me gusta, no me gusta. Parece un negocio. Cuando practicábamos, no pregunta, ay, ¿qué te gusta? ¿Dónde qué vas a hacer en tiempo libre? No, primera pregunta, ¿cuántos ganas mensual? Esa. ¿Y tú? Y después, ¿tienes casa? ¿Tienes una tepa? No tengo. Dijo, si casamos, mi lado podemos comprar una tepa, pero tu lado tiene que comprar un coche. Y si tenemos un hijo, solamente tu mamá o mi mamá va a cuidar. Y queda con nosotros 3 meses. ¿Cómo ya parece un negocio? Primera cita ya dijo como todos los detalles, acuerdos, solamente falta una papel a firmar, parece. Cuando le pregunta, ¿qué vas a hacer tu tiempo libre? Dice, nada, dormir y comer y ver una telenovela. Y si no tienes hábitos, dice, no, estoy muy cansado. Muchos como suenan muy aburridos. Y todos me preguntan las condiciones económicas. Y cuando yo regreso, mi mamá me pregunta, le digo, ay, sí, son aburridos. Este güey es muy aburrido. Mi mamá, ay, no importa. Si tiene muy bien trabajo, tiene CAT, puede comprar una tepa, y si gana bien, y está bien, ya no importa. Le dije, pero es aburrido. O sea, dije, ay, no importa. Con cualquier persona casada por 5 años, ya está aburrido. Y por eso dijiste, güey, o sea, es mucha presión, yo me quiero salir. Porque mi mamá me hizo esta cita cada semana. Buah. Cuando yo vino a México tenía 28. Ya. Y un día mi mamá levantó en la mañana y me dijo, ay, yo soñaba que moriste sola, sin un pareja ni hijo. Qué triste. Le dije, ay, mamá, qué pesadilla tienes. Pero no es cierto, ¿por qué? Solamente tengo 28. Ella sí, ya está quedada. En China tenemos la palabra, dijo como chicos o chicas quedados o quedadas. Los que no se casaron. Ajá, ¿no? Okay. Después 25. ¿Después de 25? Sí, ajá. Yo con 25 estaba bien todavía. Todavía mucho novia. Sí, mucha novia. Sí. ¿Cómo fue tu primer contacto con México? ¿Por qué México? ¿Por qué no otro país? Tenía una oportunidad de ir a Colombia, pero es como me vine muy rápido. Dijo, tiene que venir en 2 meses, pero dijo, todavía no está listo mi visa. Y después hay otra oportunidad en México. Dijo, sí, podemos esperarte por un año, medio año, y es que ofreces y todo parece mejor que Colombia, y por eso sí, escogen México. Yo creo también por oportunidad. Oportunidades de trabajo, ¿Cómo fue tu primer contacto de México? ¿Llegas de China a México? ¿Cómo fue? ¿Qué viste? Sí, yo que recuerdo el primer día fui a trabajar por un autobús. Y diciendo, los mexicanos son muy caballerosos, porque yo estaba levantada y hay una a frente de un chavo. Ajá. Y él se reventó, oh señor, no me recuerdo, me dijo, ay, siéntate señorita. Ay, qué amable, pero no soy viejita, ni no soy como todo bien, yo puedo hacer todo normal. No soy disabled, pero ¿por qué me deja un asiento? Siendo muy, muy raro. En China nunca. Tampoco estaba embarazada, pero aquí siendo, sí, es muy común, es muy amable. En China, por ejemplo, si yo pregunto, oye, ¿cómo llego aquí al tal parque? ¿La gente sí me responde? Sí, también, porque yo creo una parte estamos similares, de chinos y mexicanos, estamos muy amables a los extranjeros. Casi no tenemos discriminaciones. Estamos muy amables, siempre quiere ayudar a los amigos internacionales. Si preguntas, aunque no abra, va a usar su celular de traducción y para llevarte a este lugar. En China también es muy seguro. No tienes que preocupar nada, porque todos los lugares hay cámara, puedes ver todo. Sí, claro, ¿Qué fueron como tus choques culturales más fuertes acá en México? Sí, el choque más fuerte yo creo es por concepto de tiempo. Por ejemplo, si tengo una cita, mayoría por cita con chicos, salimos y hacemos una cita una semana antes. Pero la primera semana todavía no conozco a nadie, porque no habla español. ¿Y cómo comunicabas si no hablabas español? Estaba aprendiendo en un instituto, pero más bien por como una act. Recuerdo la primera día, quiero comer una torta con huevo, pero no sé cómo se dice huevo en español. Y le dije, ay, esta. Y
huevos. Ah, huevo. Sí, 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 huevo. ¿Cómo se dice? Dijo huevos. Ah, sí, huevos. La primera palabra aprendí aquí en México. Así que huevo. Y después la choque por la cita. Cuando estoy de acuerdo con el chavo, dijo, sí, vamos a vernos la siguiente semana. Y cuando llega el domingo, y yo estaba allá esperando, preguntando, sí, ¿dónde estás? Ya vas. Y me dijo, pero no me confirmas, o no me confirmabas hoy, pensaba ya cancelamos. Le dije, no, en China, cuando no confirmas, a cancelar, es una sí, ya es una cita, tienes que venir. No importa una semana, un mes, si tienes que venir. En México, no, en México no, en México no. Si no te confirmas en la mañana, es una cancelación. Pero, ¿cómo puede ser? Pero después ya acostumbré, tengo que confirmar cada vez. Claro. Y en China, también, pero no llegué tarde. Ya quiero, soy poquito mexicana. Y también para asistir a una fiesta es diferente. En China, muy poco hacemos fiesta en casa, solamente a las familias o alguien muy cerca. Otra ocasión siempre comemos en restaurante y la fiesta en China es muy cortito, como 1 hora, 2 horas. Okay. Y después, si quieres hacer algo, normalmente vamos a cantar en karaoke. Pero aquí en México la fiesta puede ser toda la noche. Es muy divertido, me encanta. Pero en China no, la fiesta es muy, muy rápido. Y si tú vas a la casa de alguien, tiene que llevar muchos regalos, muchas botellas, una docena de cerveza. Y también llevamos leche para el regalo. Okay. Pero aquí aquí a mí yo creo siendo muy bien, porque a mí siendo es muy relajado, ¿no? Pero es lo mismo. Si tú vengas a mi casa, me lleva esta, también me voy a lo mismo. Pero mi mamá es un choque para mi mamá. Cuando hacemos una fiesta, vienen mis amigas, amigos, trae papas. Mi mamá dijo, ¿solamente trae papas? ¿Para una fiesta? Le dije, sí, es común, pero solamente papas. Así, sí, sí, anda, mamá. Cuando vamos a su casa también lo llevamos para mi mamá. No, tienes que comprar esta. Le dije, no. Si te llevamos tantas cosas, ellos van haciendo mucha presión. Ya la próxima vez tienes, voy a casa de Shin, tengo que comprar muchas cosas, ¿no? Le dije a mi mamá, además compramos un pastel o algo. Le dije, sí, es muy diferente. Y en China también si hacemos una fiesta en mi casa, porque comemos diferente, hacemos platillos fritos. Normalmente, por ejemplo, tenemos 3 personas, necesitamos al menos 4 platillos. Y tenemos 10 personas, necesitamos hacer 12 platillos. Eso cuesta mucho tiempo. Tiene que cocinar todo mediodía, creo. Pero aquí en México puedo hacer unos tacos o unos arroz fritos y ya puedo invitar a los amigos. Y una vez he ido a mis amigos, mi mamá dijo, ¿qué vas a cocinar? Le dije, arroz frito con un platillo de ensalada. Mi mamá dijo, ¿cómo? ¿Tú solamente vas a dar esta a tus amigos? Le dije, sí. Ella dijo, no, qué pobre. Suena muy mal. Ellos parecen, China, qué corto, no solamente te arroz. Le dije, pero es arroz frito y ensalada. Mi mamá, no, tengo que cocinar como 4 platillos. Se cocina mucho. Cuando vienen mis amigos, ¿qué pasó, Shin? ¿Es una fiesta china hoy o una tía especial? Le dije, no es costumbre chino. Y cuando siguiente vez vamos a casa de amigo, nos invita a comer, por ejemplo, tostadas con tinga de pollo. Ándale. Y mi mamá dijo, ¿solamente esta? Le dije, sí, en chino, claro, todo en chino. Claro. Le dije, sí, esta es normal, común y normal. Le dije, ándale, próxima vez también, solamente arroz fritos en nuestra casa. Sí. Más relax, ¿no? Sí, a mí me gusta el tinga, es genial. La tinga de pollo te saca del apuro. Si viene mucha gente, pues haces una olla de tinga y ya está. Con Perfecto. tostada, crema, muy bueno. O como picarillos, también me gusta. Ándale. Sí. Hojaldras del mole también. Hoy, creo que alguien ganó, marcó. Sí, hoy es juego. Sí, están jugando, ¿no? Pero no sé. ¿Quién está jugando, güey? España, Australia. Ojalá allá. ¿Austria quién marcó, güey? Ninguno. ¿Por eso es Italia? Sí. ¿Y cómo fue con tu proceso de adaptación? O sea, ya dijiste que no hablabas casi nada del español, que ya es difícil. Ya luego como estos choques culturales, ¿no? ¿Qué más fue que te costó para adaptarte aquí a la vida acá en México? Me costumbre, yo creo, una parte de ese idioma. Aprendí como me cuesta más que un medio año aprender lo básico para poder viajarme. Pero el parte más difícil para mí es como sentimiento de seguridad. Ya. Sí. A mí una vez se pasaba llamaba una Uber
Y dijo, parece en la app, dijo, ya llegó a frente del hotel y bajé y no lo vi la placa, ya metí y después al lado de la ventana y como una pared se roto. Empezó a estar muy raro. Y un momentito me llamó, una llamada, le pregunté, "Ay, ¿quién? Hola, ¿cómo estás?" Me dijo, ay, señorita, ¿dónde estás? Ya estoy enfrente de tu hotel. Le dije, pero estoy en la coche. Le dije, no, no es mío. Y mientras el chofer escuchaba, se sube a su celular, "Ay, sí, 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 estoy aquí." Y le pregunté al chofer, ¿cómo te llamas? Me dijo, no, sí soy yo, está en la Uber. Uber, mientras la llamada real me dijo, no, señorita, tiene que bajar, es peligroso. Yo abrí la puerta y salí. Afortunadamente, este tiempo, este coche desconocido está en bar, a frente de un semáforo. Y es para mí hoy, después, siempre tengo que checar la placa. A ver si es lo mismo número, si Exacto. que de Uber. Sí me dio mucho miedo, ay, se siento muy inseguro. La única vez, yo creo. Y otra vez también otra parte es después, ya tengo coche, ya puedo manejar. Es la situación de la calle, es muy complicado. Hay muchos baches y topes. Y muchos topes no está pintando. Yo Si recuerdo. no, son como topes como camuflaje, ¿no? Ajá, Así. sí, sí, es como topes escondidos. Sí. ¡Pum! Así de repente, Sí, sí. yo recuerdo cuando tomaba una cruzo, yo ya sabía manejar en China, pero que era como no tenía mucha confianza, por eso tomaba una cruzo con una coach de una clase aquí en México. Me llevaba a Santa Fe a como hacer ejercicio. Este es una coche especial por hacer ejercicio, por eso abajo de un freno, este coach puede también dejar Ujú, a ujú, coche con su pesa y ya ujú. deja. Y él me preguntaba mucho, porque yo creo que me emocionaba con una práctica con una extranjera. Me pregunta, ay, ¿cómo está China? ¿Cómo comes? ¿Y cómo es perros? Yo estaba muy nerviosa. Ay, sí, no, no, sí, 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 sí. Y dijo, aquí izquierdas, no, 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 derecho. ¿Y cómo sientes México? ¿Cómo te gusta? Ay, sí, 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 sí. Sí, y va, allá a derecha. Ah, ok, yo sube. Y cuando sube, y es de cosa, ay, tome. Ya volamos. Y después, después, este coach dijo, ay, otra vez. Ay, otra vez. Y después ya no me practicaba. Le dije, ay, perdón, no lo vi, no está pintaba. Ay, sí, está bien. Te digo, te digo. Ay, pero que también pasado de lanza que te pregunto, ay, si comiste perro, no sé qué, es que a mí siempre también los taxistas me sacan todas las, o sea, quieren, cuando se enteran que yo soy alemán, uy, quieren saber todo de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, y así, Sí. todos los temas, morbosos. Sí, sí, entiendo. Es como una cosa, saben más por nuestra cultura, probablemente. Por Sí, ejemplo, antes de llegar a México, mi ajá, mamá pensaba México está en África. No conoce ¿eso? dónde está. Ajá. Ya, Y después mi papá pensaba todos los mexicanos tienen pistolas ya. y con caballo. Así. Es como una stereotype, ¿no? Ya, Se piensa en viendo como fijo. Pero en mayoría son muy amables. Y para chinos, no todo comemos perro. Yo he probado, pero no me gusta. A mi infancia. ya, Porque antes en la época viejito, todavía tenemos tantas comidas. sí, Si comemos perro, como gato, todos los carnes puede comer. Porque para China solamente yo creo tenemos 25 años ujú, y llegamos que tenemos ahorita. Hace 25 años, yo cuando yo tenía, sí, todavía no podemos comer cualquier cosa que quiere. Y ya, 30 años más avanzado, es como solamente comemos cualquier cosa en el año nuevo. ok, Es muy diferente. Y en la época de mis abuelos, en la 60, ahí hubo 3 años de una desastre y como más que 20 millones de chinos morían por la no falta comida. durante Mao, ¿no? Ajá, sí. Sí, Y por eso sí, hasta ahorita ya como 60, 70 años, 60 años, ya, ya todo puede comer cualquier cosa y claro, comida en China muy parado. Por eso ahorita nadie, la mayoría no quiere perro, porque claro, es una especial los provincia, por sí, ejemplo, la provincia norte, sí, hay una menores, sí, ellos es eso mismo de Corea Sur, pero es una menores, a una provincia norte de China, ellos les gusta comer perro carne de perro. Y también al sur, en China, hay otra provincia, tiene una fiesta de carne de perro.
pero muy poco personas le gustan, solamente las personas ya es más grandes, mayores de edad. Ahorita hay tantas comidas, tantas cosas, tantas opciones, muy Sí. poco quiere, pero además muchos chinos ya también tenemos mascotas. Mascotas, claro. Sí, y los jóvenes no quieren, ya no Pues quieren sí. casarse, ni quieren hijos, pero quieres perros. Perros o gatos, ni comerlos. Por eso sí, ahorita muy poco comemos las cosas raras. Pero si vas a Beijing o a algunos lugares turismo, podría ver las cosas como muy raros, exóticos, exóticas, pero es para turismo. Claro. Por ejemplo, hay una rocheda de scorpions, una rocheda de esas serpientes, Sí. una rocheda de ratón, pero no comemos diario, nadie come esta, solamente para turismo. Ya. Es como capulines, pero en mexicanos. Chapulines. Chapulines. Sí, chapulines. Aquí has visitado en la Ciudad de México, hay un mercado que se llama San Juan. Ah, sí, escuchaba, dijo, se vende carne de cocodrilos y de todo, león. De lo de que león. quieras. Sí. Hay, bueno, dicen, pero hay también tarántula, escorpión, tarántula, sí. Lo que sea, escarabajos. Sí, yo creo es como para fan o una turismo. La si neta quiere. que sí, o sea, cuando vas, hay dos tipos, ¿no? Los turistas extranjeros y turistas de otras zonas de México, ¿no? Y todos van ahí, y el 90, o sea, el chilango promedio no va a ir al mercado San Juan, güey, ahorita me voy a chingar mi taquito de león, güey, ¿no? O sea, Sí, es como una cosa espectacular para viaje, para turismo. órale. Ahorita las cosas raras para chinos también. El murciélago, nunca escuchaba a alguien va a comer murciélago. Es que también ese mame también lo sacaron a base del COVID nomás, siento, ¿verdad? Sí, dijo esta. Pero hay muchos diferentes tipos de como recorrer surtos. Muchos dijo Estados Unidos y se puso allá en China y Ya. dijo, no es como otra, hay muchos tipos de pensamientos. Ya, claro. Y ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur. Bye, bye. 谢谢，再见。